¿Cómo era la iglesia en tiempos así bélicos en el mundo? Bueno, hay algunas cosas que sería interesante destacar. La iglesia hacía reuniones sociales, muchas o algunas reuniones sociales, como teatro, bailes y actividades de todo tipo social. A veces alguna cena, alguna comida, para unir a la gente y para que la gente de afuera venga y conozca lo que era la iglesia. Yo era muy chico, tendría a lo mejor 10 años, menos tal vez, menos, 7, había un baile en la iglesia. Venían muchos, la mayoría de los jóvenes no eran miembros de la iglesia. Entonces apareció el presidente de la misión, presidente Williams, y dijo: por favor, un momento, tengo una cosa para informar. Dice: recibí una carta de la primera presidencia que aconsejara a todos los miembros a comprar y juntar carbón. Todos nos reímos mucho. Que juntaran y guardaran cereal, grano. Parecía que era un chiste que decía. Que juntáramos y que compráramos y guardáramos querosén. Bueno, terminó siendo casi una algarabía, todo. No eran 6 meses más tarde de aquella novedad, de aquellos chistes, que había largas colas para conseguir 2 litros de querosén. Se cocinaba en aquel tiempo acá con calentadores o cocinas a querosén, y empezó a escasear todo tipo de alimento. Combustible no existía, había que arreglar de cualquier forma, no había. Entonces mi mamá nos hacía recordar aquello que había dicho en el baile aquella vez. Le decíamos hermano, a los élderes también le decíamos hermano, el hermano William, que era el presidente de la misión. Entonces el Señor siempre trata de cuidarnos y siempre nos da el alerta. A veces hacemos caso, a veces tenemos que sufrir por nuestra desobediencia, ¿no? Pero cada cual tiene que responder por lo suyo. ¿Y cómo fue el tiempo así de crecimiento cuando ya vino la guerra y que cómo se perseguía a los miembros de la iglesia en esa época también? Bueno, ¿cómo? después estuvo un presidente llamado Barker, y había mucha distensión, mucho problema entre los miembros de la iglesia, porque había una familia que había entrado en la iglesia, no voy a decir el apellido, pero se encargaba de hacernos pelear unos contra otros. Entonces parece que esto llegó a la cabecera de la iglesia, y el presidente Barker desgraciadamente tuvo que excomulgar a esta familia y creo que algunos otros miembros que estuvieron sembrando cizaña dentro del reino del Señor. Y yo doy testimonio de que es así, con mucho dolor en el alma, porque también son nuestros hermanos, pero ¿estamos al servicio del Señor o estamos del otro lado? Así que ellos prefirieron seguir del otro lado. Fueron llamados al arrepentimiento y no quisieron saber nada. Con motivo de la guerra, los misioneros prácticamente fueron sacados, fueron levantados de acá, volvieron a sus países. Muy pocos quedaron. Así que se organizó las presidencias de ramas. No existían estacas. Las presidencias de rama en los diferentes distritos fueron organizadas con los miembros locales. La primera presidencia que se formó
fue en el barrio de Liniers, que era tal vez el más grande en aquel tiempo, acá en la misión, y fue llamado como presidente el hermano Antonio Gianfelice, y como primer consejero el hermano Antonio López, un hombre al cual admiro y quiero cada día más, aunque su capacidad, su estudio era muy poco, pero su capacidad como persona, como hombre, como sacerdote, sobrepasaba todo, principalmente por la humildad que él tenía. Su grandeza estaba ahí. Y yo tuve la suerte y el privilegio de haber sido llamado para ser el segundo consejero en aquella presidencia. Y otras presidencias a posteriori se formaron también en otras ramas, porque no había misioneros, quedaron muy pocos misioneros. Entonces, de esta manera empezamos a funcionar acá en Argentina con autoridades en las unidades, autoridades locales. ¿Y cómo era sentirse cuando hacías una lista de asistencia en alguna reunión así grande? ¿Cómo se sentían esperando que alguien venga de los que invitaron? Bueno, puedo decir que en el año 54, en el año 46, en una conferencia general de acá de Argentina, la misión no estaba extendida en todo el país. En el sur no había misión, en el norte no había misionero, la misión estaba radicada acá en Buenos Aires. Había algunos miembros en Córdoba que habían viajado, habían ido a instalarse allá en Córdoba y en Rosario. Entonces se hacía semestralmente una conferencia general, semestral. Recuerdo que en una de esas conferencias el presidente, que era el presidente Harold Brown, presidente de la misión, estaba dando él su último discurso para cerrar la conferencia, y alguien le alcanzó una nota en un papel y dijo: bueno, vamos a hacer un paréntesis, pongámonos felices, contentos, porque hemos batido el récord de asistencia a esta conferencia general, que era la conferencia general de acá de Argentina, que coincidía también con poca diferencia de días con la conferencia de la iglesia. Entonces dijo: hemos batido todos los récords y tenemos hoy 144 miembros asistiendo acá en la iglesia, que nos pusimos todos muy contentos. Hoy en día casi cualquier unidad puede juntar una cantidad de miembros más o menos similar a esa. Así que el desarrollo de la iglesia, no sé si ha sido perfecto o si ha sido el mejor, pero la iglesia ha crecido tal como estaba predicado desde que el Señor dio vuelta a la hoja para que empezáramos esta nueva dispensación del Evangelio. Y con el transcurrir de la asistencia y de los barrios, de las estacas, un día hubo la promesa de un templo. ¿Y cómo se sintieron cuando se dedica por primera vez el terreno que se había adquirido? Me gustaría contar un hecho que está en concomitancia también con esta cuestión del templo. En una oportunidad estuvo visitándonos el hermano presidente, profeta Kimball,